ensayar mejor en persona. Y vamos a empezar, empezamos con el PowerPoint. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Dale Luis, dale al botoncito del micro, por favor. ¿De abajo? Sí, eso es. Hola. Buenos días, muchas gracias al comité organizador de ProDiam y a todos los colaboradores que hacen que este congreso sea posible. Si me perdonáis, me voy a acercar al ordenador porque me encuentro más cómodo si llevo yo la presentación. Entonces lo que voy a hacer, voy a subir el micro para poder estar de pie, así me podéis ver también. Y empiezo, ¿vale? Pertenezco a la tercera generación. ¿Se escucha? Sí. ¿No? Sí. Pertenezco a la tercera generación familiar de joyeros filigranistas que estamos trabajando en Salamanca. Mi abuelo es de origen portugués, que fue el que trajo el primero que empezó a trabajar filigrana en nuestra familia, el primero el inicio, ¿no?, de nuestra familia artesana. Entonces os voy a narrar un poco una historia como un viaje, ¿no?, qué proceso ha seguido desde el origen hasta el trabajo que hacemos actualmente. En torno a principios del siglo XX, un taller de filigrana no tenía las comodidades que tienen los talleres actualmente. La iluminación se buscaba siempre con la luz natural y normalmente las mesas se colocaban de frente a una ventana. Tampoco había sillas como las que tenemos ahora, que podemos regular la altura, y las herramientas pues tampoco daban las facilidades que dan las herramientas actuales. Se soldaba con candiles de gasolina o de petróleo, y las tablas de soldar, que ahora son de fibra, entonces eran de madera quemada. La cáscara quemada, la corteza quemada que forma la madera, hacía el mismo efecto que el efecto aislante que ahora hace la fibra de vidrio o cualquier componente sintético. Los sopletes accionaban por medio de un tubito, el cual dirigía el aire de los pulmones encima de la llama, y esta llama se proyectaba sobre las piezas. De esta forma se soldaba. Para fundir también se utilizaban fraguas de carbón, mencionadas por grandes fuelles, como del estilo a los fuelles que se utilizan en las fraguas de forja. Los crisoles se introducían en una montaña, en un montoncito de carbón. Se accionaba el fuelle, el carbón se calentaba y se conseguía fundir el metal, que luego posteriormente se vaciaba en una hilera para hacer una barra o para hacer un lingote. Hay máquinas que actualmente todavía existen. El mecanismo es el mismo, lo que pasaba antiguamente eran mucho más rudimentarios. La que vemos ahora en la foto resulta muy interesante porque es un torno muy rudimentario. Como pueden ver, es una especie de arco, como con el que se toca un violín, que accionado manualmente consigue que gire el torno. En este caso está haciendo una bola formada por dos castillas. Con una mano el artesano acciona el arco
y con la otra colocaría una lija sobre la bola para eliminar todos los restos de soldadura que tiene del proceso anterior, ¿no?, de soldado. La herramienta más principal en un taller de filigrana son las pinzas, ya que con estas pinzas se modelan las estructuras, se hacen los rellenos y se lleva a cabo todas las labores que van a dar la forma final a las piezas de filigrana. Como pueden ver, en la parte superior tiene una cuchilla de corte. Con esta pieza de corte, con esta parte de corte de la pinza, se van cortando los hilos sobre la chapa de la mesa. Se utilizan diferentes medidas para hacer círculos, para dividir el hilo en segmentos por los que posteriormente vamos a doblar. Y en los talleres, sobre todo en la mesa del maestro, una cosa que nos atrae mucho a los aprendices cuando llegas a un taller es los cajones. Los cajones son un auténtico misterio. Normalmente al aprendiz no le dejan hurgar, ¿no?, en estos cajones ni curiosear, porque los cajones se esconden secretos, y secretos que hace tiempo eran muy importantes. Se esconden los cuadernos donde están las fórmulas, donde están los trucos que hacen que un modelo se pueda realizar. Los patrones están en estos cuadernos, todas las medidas están apuntadas, todas las chapitas que hemos visto, esas chapitas alargadas que vimos anteriormente, son a las que se refieren los números que aparecen en esta fotografía. Los puntos de doblez que consiguen que el brazo de esa cruz tenga esa forma. Simplemente se tiene la referencia de ese primer patrón que divide el hilo, en el caso de cada brazo, en 3 segmentos. Luego la pinza es la que consigue esa forma. Antiguamente el aprendizaje era muy largo, porque normalmente el aprendiz, cuando entraba al taller, se le mandaba a arreglar el taller, se le mandaba a hacer los recados, y no había la facilidad que hay ahora en las escuelas. Le preguntas al profesor y te dice cómo se suelda, cómo tienes que hacer para conseguir terminar una pieza, ¿no? Entonces muchas veces el aprendiz tenía que investigarlo casi por su cuenta, porque había demasiados artesanos y sería una competencia, uno más, ¿no?, a competir por el mercado. Se entendía así entonces. En aquella época en Portugal se hacían piezas de este tipo. Se hacían collares, se hacían relicarios. Esta pieza es de un tamaño bastante grande, puede tener 30 centímetros con facilidad, y los mismos trabajos se aplicaban a colgantes más pequeñitos como el que se ve abajo. Se hacían pendientes muy similares a los que se pueden encontrar en regiones como en la que vivo yo, como Salamanca o como Cáceres. Y en un momento dado mi abuelo tomó una decisión. En Portugal había en el año 1928, 1920, sufría también había una situación parecida a la que hay ahora mismo en España. Había una crisis económica, había menos trabajo, y decidió venir a España. Llegó a un pueblo de la provincia de Salamanca que se llama Tamames, al suroeste de la provincia de Salamanca. Llegó con su mujer y con su primer hijo. En aquella época, la gente, o los vestidos, la ropa que se utilizaba en aquella época, muchas veces tenía botones hechos con filigrana. Sobre todo la ropa se utilizaba en un día especial. Cuando ya era un traje regional, un vestido de gala, eran trajes que iban recargadísimos de joyería. La mayor parte de estas joyas estaban hechas con técnica de filigrana. Entonces mi abuelo hizo una adaptación. Lo que era la técnica de filigrana ligada a los modelos tradicionales de Portugal, esa misma técnica se adaptó a los modelos tradicionales de Salamanca. Es la misma técnica, pero los modelos son diferentes, los significados son diferentes. Estas son piezas salmantinas. Este es un traje de alberca, por ejemplo, que son unas bolas enormes,
pendientes. Esto es una venera con alfofa. Son perlas que van cosidas, van bordadas con hilo de oro sobre la estructura de filigrana. En el taller de mi abuelo aprendieron 4 de sus hijos. Durante mucho tiempo trabajaron juntos como hermanos Méndez, y en los años 55-60 se realizaron cantidades enormes de forma totalmente artesanal de este tipo de botones, que allí en Salamanca es conocido como el botón Char. Diferentes usos. También se hacían trabajos más finos, con una técnica más depurada, más complicada. El trabajo clásico de filigrana, donde lucen y destacan los encajes, ¿no?, que forman los hilos. En torno al año 1969, mi padre montó su propio taller. Fue el primer taller que conocí yo. Estaba en la casa donde vivían ellos, donde vivían mis padres. Y durante 30 años, durante más de 30 años, realizó una sobresaliente labor en el campo de la filigrana. Tuvo proyección internacional, esto es una feria en Alemania. Y en el año 1983 yo empecé a trabajar en el taller. Aprendizaje clásico, como un aprendiz, antiguamente, como los aprendices de Portugal, no hacía tantos recados, me dedicaba más a aprender. Era un poquito más aprendiz, alumno de escuela, ¿no? Y esta imagen la utilizo porque es una situación muy interesante, ¿no?, en el aprendizaje tradicional, ¿no?, entre comillas. Me imagino que ahora en las escuelas de joyería, por aquí tengo algún amigo que es profesor en la escuela y seguro que también se lo dirá a sus chicos. He visto por ahí. Cuando no se te acaba la tarea, el maestro le preguntas al maestro: ¿qué tengo que hacer? He terminado de hacer lo que me has mandado. Me marcho. Dice: no te marches, quédate porque tienes que mirar lo que hago yo. Que mirando también se aprende. Entonces, hay veces que elaborar una pieza simplemente, el secreto está en un truco, en cómo se coloca una mano, cómo se coloca una pieza, o cómo consigues que una soldadura funcione. Entonces, eso lo aprendes viendo trabajar al maestro. Cuando estás mirando cómo trabaja el maestro, al mismo tiempo estás hablando y preguntas. Tú ya conoces la técnica y te empiezas a interesar qué tipo de cosas se pueden hacer con esa técnica, ¿no? Entonces mi padre me contó que a su vez su padre le había contado que con filigrana se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer un coche, tú haces las ruedas, haces los laterales, haces la parte de arriba del coche, lo ensamblas todo y tienes un coche. Se puede hacer lo que quieras, se puede hacer hasta un barco. Y entonces un día mi padre hizo un barco. Actualmente continuamos trabajando, estamos trabajando 3 hermanos. Mi hermano Raúl, que es el maestro del taller, mi hermano Jerónimo, que es el de la izquierda, y en nuestro taller de tamames continuamos trabajando como en el antiguo taller que vimos de Portugal, frente a una ventana. Tenemos lámparas modernas, combinamos herramientas modernas con herramientas tradicionales. Los sopletes de boca, por ejemplo, los candiles antes eran de gasolina, que mi padre también utilizó los sopletes de gasolina, y ahora son de propano. Utilizamos herramientas que hay en todos los talleres. Y este tipo de técnica, que es la que os había comentado antes, la conservamos un poco por romanticismo y un poco por también comodidad, y tiene una característica especial. O sea, la llama de este tipo de candil para realizar los procesos de soldadura de los hilos muy finos, realmente nosotros lo hacemos con mucha más facilidad. Ya que aprendimos a hacerlo así, he visto a gente que lo realiza con soplete de mano, pero nosotros
Sacamos mejor resultado soldando con la boca de esta forma que de cualquier otra manera. Las piezas de filigrana están compuestas por una estructura de hilo. Esta estructura está formada por un hilo aplastado un poquito más grueso que el resto de la pieza. Se divide en segmentos por los que se va a doblar el hilo y con las pinzas se va moldeando hasta conseguir, en este caso, una flor, que es la estructura que va a dar forma al botón charro. Se suelda en el centro para que no se deshaga y se empieza a elaborar el relleno. El relleno de las piezas de filigrana está realizado por dos hilos retorcidos y aplastados, que igualmente se moldean con una pinza. En este caso, el relleno del botón charro son dos espirales, una enfrentada a la otra, que luego se introducen en cada pétalo de la flor. Una vez rellena la estructura, se utiliza la embutidera para darle la forma bombada, se arreglan los agujeritos para que todos los granos se encajen perfectamente, se suelda y posteriormente se remataría. Podría ser un broche, podría ser un llavero, podría ser cualquier otro tipo de pieza dependiendo del tamaño del botón. Ya conocemos la técnica. ¿Y qué hacemos ahora con esta técnica? ¿Cómo nos planteamos nuestro trabajo? Nos han enseñado un oficio artesanal, en el que todos los procesos se realizan de forma manual. ¿Qué podemos hacer? No puede ser que esto se quede aquí, no puede ser que esta técnica solo tenga estas posibilidades, ¿no? De la primera manera que enfocamos nuestro trabajo fue continuar haciendo la labor que comenzó mi padre. Mi abuelo trabajó los modelos tradicionales, adaptó las formas de Portugal a las formas españolas, en este caso de la región de Salamanca. Fue una época, mi abuelo era un gran artesano, pero llegó en una época muy difícil. Fue la época de la guerra civil y entonces el país no estaba como para muchas filigranas, en este caso, ¿no? Mi padre ya empezó a trabajar las formas tradicionales, pero estilizándolas mucho, depurándolas, consiguiendo que esas joyas con ese carácter, con esa estética tan rústica de piezas antiguas, aunque conservando su estética tradicional, fueran auténticas joyas que se pueden utilizar en cualquier momento. Joyas clásicas. La mayor parte de las piezas que comercializamos, aunque las podáis ver las veis como muy tradicionales o ligadas al folclore, realmente la mayor parte de las piezas que hacemos nosotros no se venden para trajes regionales. Puede dar la casualidad que alguien que le guste llevar el traje regional tenga una pieza, pero lo utiliza más veces sin el traje que con el traje. Nosotros continuamos esta labor que comenzó mi padre, mejorando los engastes, los cierres, todos los puntos donde vemos que puede haber una mejoría en la estética de la pieza, intentamos trabajarlos. Una vez me comentó una amiga que trabaja en una tienda, comentaba que a ver si un día le enseñaba el muestrario, pero yo tampoco confiaba. Tiene una tienda de joyería contemporánea y pensaba que este tipo de piezas iban a ser demasiado clásicas. Entonces ella me comentó, dice, vendemos mucho unas piezas de joyería étnica, de la India, y lo vendemos muy bien. Me enseñó la pieza y era filigrana. Eso en la India es tan clásico como esto en Salamanca. Para nosotros nos resulta exótico. Entonces yo le dije, bueno, pues lo nuestro también es étnico. ¿Por qué no probar con la joyería de Salamanca? Tiene piezas ahora nuestras. O sea, muchas veces los modelos, a nosotros nos pasa en Salamanca con modelos tradicionales que cuando se ven, se utilizan en otro país o se utilizan en otra región. Lo que en Salamanca es regional, es tradicional, en Barcelona es étnico, o sea, es una pieza mucho más llamativa. Muchas veces el concepto regional nos genera un rechazo que nos impide ver un poco el valor que tienen estos modelos. Estos los llamamos pendientes de pera, por ejemplo.
collares de bolas. Estas en Portugal las llaman bolas de Viana o de ojo de perdiz. Nosotros, por el intercambio cultural, siempre las hemos llamado en nuestro taller bolas serranas, un poco relacionado con las bolas que llevan los collares de la Sierra de Salamanca. Estas bolas son dos casquillas embutidas, se forma la bola, como os expliqué anteriormente, esa foto en la que aparecía el arco como el del violín, se lima la bola y una vez limada se le aplican los adornos. Una cruz de Malta, que allí en Salamanca se llama venera, como un nombre popular. Un corazón de filigrana, que es una pieza clásica portuguesa. Esta la realizamos por encargo de una clienta, porque no es una pieza que habitualmente tengamos en el muestrario. Hay piezas que combinan pues, técnica de filigrana con granulado, con esmalte en este caso. Galápagos. Estas piezas se llaman Galápagos, la anterior también. Un detalle de la pieza, se utilizan chapas o estampados cortados sobre plomo para adornar la pieza. Mi padre, lo que nos transmitió en este sentido, primero lo que está por delante es el resultado final. En el proceso de aprendizaje siempre una frase que se repetía muchas veces cuando tu impaciencia no te hacía estropear una pieza o te hacía querer ir más deprisa de lo que la técnica te permitía. Dice, primero aprende a hacerlo despacio. No, perdón, primero aprende a hacerlo bien, luego aprenderás a hacerlo rápido. Son piezas en las que el proceso manual es súper importante, porque actualmente la técnica no permite, la tecnología actual, a lo mejor algún día lo permitirá, y tendremos que adoptarla, porque no tendrá ningún sentido trabajar a mano. Actualmente la tecnología no permite reproducir un trabajo tan fino como en este caso. Esta pieza está hecha con hilo de 0,19 milímetros, retorcido, entonces no hay ningún proceso que consiga reproducir eso con un molde o con cualquier otra técnica. Hay piezas a las que se le aplica perlas, como las que vimos, como la pieza antigua, la venera antigua, se aplican perlas que van bordadas sobre la misma filigrana. Una pendiente de espiga. Otro modelo de pendientes. Todos estos modelos están inspirados en modelos tradicionales. Nadie se puede atribuir la creación de estos modelos. Cada taller tiene su estética y su forma de trabajar, pero son modelos que posiblemente tengáis en el joyero familiar, ¿no? En nuestra familia. Pendientes de farol. Todas las piezas de filigrana se trabajan sobre plano. Entonces, la pieza que forma el farol de estos pendientes es una estrella de 4 de 5 puntas. La estrella, en una embutidera, se redondea la parte inferior y sobre esa parte inferior se moldea hacia arriba toda la forma del farol. Estos son los pendientes clásicos de la región de Salamanca, del Campo Charro en concreto, para la gente que conozca un poco la comarca. Una venera de 3 cuerpos. Si os fijáis un poco en las piezas, seguramente notéis lo que os había comentado, o sea, la estética. Cómo se intenta que la pieza esté compensada, esté proporcionada, tanto el lazo como la parte central como la cruz. Ahora también utilizamos un alfófar, unas perlas que son mucho más redondeadas, que cuando hacemos una restauración pues se utilizan intentamos recopilar perlas antiguas, perlas más barrocas, pero esta perla tan redondita también me parece que hace un contraste bonito, dada la estética de la pieza, ya que siendo un modelo tradicional, la forma tan perfecta de la perla
también ayuda a crear ese contraste, ¿no?, entre el tiempo y el diseño. Pero dominas la técnica, tienes una línea de trabajo ya sentada, que comercializas y la inquietud te lleva más. ¿Qué podemos hacer más? O sea, tenemos que encontrar otras cosas. ¿Por qué no hacemos... vamos a salirnos de los modelos tradicionales, vamos a hacer joyería que no tenga nada que ver con la tradición, que solo de la tradición solo forma parte la filigrana. Vamos a utilizar los materiales que se utilizan actualmente. Perlas de Tahití o perlas australianas, para collares, para pendientes. ¿Y por qué no combinamos las líneas geométricas? Vamos a hacer algo de diseño, vamos a atrevernos. Líneas geométricas con filigrana, combinar lo que es geometría con barroco. Una combinación muy sencilla y que funciona. Vamos a poner diamantes. ¿Por qué nunca se ha hecho la filigrana con diamantes? Se puede hacer y se vende. Se puede hacer un arco, un poco inspirado en esa fortaleza que tiene la forma en sí del arco y la suavidad que tiene una curva con filigrana. Intentamos que las piezas, aunque sean contemporáneas, lleven ese aire que inspira la filigrana. Si se fijan en el interior, cómo pasa el aire, y acompaña un poco esas formas redondeadas y las espirales que hace el hilo retorcido. Se pueden hacer piezas únicas. Esta en concreto se llama Faro de Hielo y nos la seleccionaron para perlas de Tahití. No fue premiada, pero con el nivel que hay en perlas de Tahití, aunque te la pongan en la vitrina, puedes estar contento. Y la perla de Tahití, diamantes, y es una pieza que es reversible, es por todas las partes, por todos los lados es igual. Una sortija completamente hecha con filigrana, a la que se le incorpora una galería, como llevan las piezas de alta joyería. La filigrana siempre se ha trabajado como una técnica menor, una técnica ligada a lo popular, a lo que no es del todo bueno, a lo aparente, cuando es una técnica que tiene un trabajo impresionante. Y yo siempre, cuando tienes que defender tu trabajo, alguna vez Pepe, yo en una entrevista que me hizo Pepe para Volantine, me atreví a decir que la filigrana era alta joyería sin piedras, creo que le dije, me atreví mucho. Pero te sigue moviendo la inquietud y quieres hacer cosas nuevas. Se presentan ocasiones o proyectos a los que a lo mejor en los que te gustaría participar y no sabes si puedes, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no mezclamos la filigrana o la técnica? ¿Por qué no utilizamos conceptos artísticos? ¿Por qué no buscamos una profundidad en nuestro trabajo? ¿Por qué no colaboramos con un artista? ¿Por qué no hacemos una pieza única que tenga un significado como una obra de arte? Intentamos colaborar siempre que podemos con diferentes creativos. En este caso, con una escultura que hicimos para la Diputación de Salamanca. Los bocetos están hechos en tinta china, los hizo mi hermano Ángel, que es pintor, y siempre que puede colabora con nosotros. Vamos a buscar la expresividad del material. Podemos utilizar madera, podemos utilizar cualquier otro tipo de material, siempre buscando, en este caso, un significado. Igual que trabaja un escultor o trabaja un pintor. Esta pieza lleva bambú, lleva zafiros amarillos, incrustaciones de oro, y fue hecha hace tiempo para una muestra cuando en Iberjoya se hacía ese fantástico salón que se llamaba Vanguardia, donde se exponía joyería contemporánea. Tenemos el detalle de los zafiros, gastados en chatón abierto, y la filigrana como motivo central. Esta pieza está inspirada en la música, era una muestra que estaba... El tema de inspiración era la música.
Esta pieza se titula Mirar y está inspirada en el trabajo de un fotógrafo, de un gran fotógrafo salmantino que se llama Victorino García. Y una frase que me dijo, comenté un día, le pregunté que cuando nos conocimos, colaboró con nosotros en una exposición de estas cosas que agradeces muchísimo porque colaboró de forma desinteresada, han sido unas fotos muy buenas. Y entonces le pregunté que qué hacía exactamente, un poco interesándome por qué tipo de trabajo hacía más a menudo, y él me dijo que lo que hacía, daba clases en un instituto, me dijo. Y dice, bueno, realmente lo que hago es enseñar a mirar a los chicos. Y entonces esta pieza se titula Mirar, por eso, por ese comentario que me pareció muy interesante. Muchas veces una cosa se suele decir, ¿no? Una cosa es mirar y otra cosa es ver. También lleva un diamante y lleva un tejido de hilo de 0,19 milímetros con el que se elabora la filigrana. Siempre nos centramos en las piezas más contemporáneas, utilizar los procesos más básicos para conseguir que esa técnica salga de esa historia y de esos modelos y se meta en un plano totalmente actual. Esta es otra pieza única. Bueno, esto más bien podríamos decir es una serie, ya que de este tipo de piezas, dependiendo de la madera, también está inspirado en la realización de la escultura que vimos anteriormente, que se titulaba Palabra Sentido, y utilizamos un poco, perforamos un trozo de madera buscando como un canal, un túnel de tiempo, y se coloca la bola de filigrana a modo de hilo, de filigrana a modo de filtro, ¿no? Cuando pasa, el tiempo pasa, algo queda, algo se incorpora y algo se pierde, siempre inevitablemente. Un detalle de las texturas de la madera y del hilo. Y más texturas. Estos son colecciones ya muy recientes, buscando un poco contraste entre la textura, el volumen y el hilo otra vez. En este caso es igual. Está inspirado en un trabajo de mi hermano, en unas jaulas. Entonces una estructura, fue una instalación, una escultura que hizo. Y empezamos a trabajar un poco en esta forma. Tenemos pendiente, esto es una gargantilla. La estructura es plata oxidada y los hilos también son hilos de 0,19 que van a ir completamente al aire. Aunque son muy finitos, se nota mucho el cuerpo, ya que están bastante juntos y contrastan mucho el amarillo del oro con el negro de la plata. Sí, Luis, disculpa, yo tengo que hacer filigranas con el tiempo. Sé que estás acabando. Para Sí, y termina, ya lo conozco. Un collar, pendientes. Y después de 25 años que llevo trabajando, que cada vez que lo digo no me lo creo, y veo un poco toda la historia, ya que siempre me ha apasionado mucho mi trabajo, las vivencias que tengo relacionadas con mi aprendizaje y con mi familia, ¿no? Entonces te paras a pensar y dices, realmente, ¿por qué esta inquietud? ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer todo esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y íntimamente llego a la conclusión de que tampoco hemos avanzado tanto, ¿no? Que realmente lo que seguimos haciendo son los barcos de filigrana que hacía mi abuelo. Y esto es todo.